Escuchas Radio Cristo Rey, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org. Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318. Radio Cristo Rey, emisora oficial de la Arquidiócesis de León. ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a este programa especial de la Comisión Diocesana de la Pastoral para la Comunicación. El día de hoy vamos a hablar de la cultura de la muerte. Yo soy Tere Vergés. Y con ella se encuentra Dulce Castillo. Y bueno, les damos la bienvenida a nuestros invitados muy especiales. El primero de ellos es el Padre Jesús Ortiz, vicario adscrito de la Catedral Metropolitana de Nuestra Madre Santísima de la Luz. Y el Padre Jorge Arturo Romero Sánchez, director espiritual del seminario. ¿Cómo están? Yo me siento ahorita muy bien, aunque ya estoy viejo, estoy grande, pero de todas maneras me siento con ganas de trabajar todavía por la Iglesia y por Cristo, y especialmente por el bien de las almas, ¿verdad? Bien, yo me encuentro bien, gracias a Dios, muy feliz, muy contento de poder estar aquí, poder participar y compartir sobre esa experiencia de nuestra fe. Es importante siempre conocer más de Cristo Jesús y también me encuentro yo muy contento acompañando a los seminaristas, el seminario menor, para acompañarlos y dirigirlos en esta etapa tan importante de su adolescencia. Muy bien. Hablando precisamente de la cultura de la muerte, para poderla entender, primero tenemos que entender que estamos en México, un país muy rico en tradiciones, en cultura, donde el sincretismo en estas fechas precisamente se deja ver. ¿Por qué? Pues por nuestra cultura prehispánica, pero también porque han llegado tradiciones desde otras naciones, de tanta gente que ahora ya vive aquí entre nosotros. Así que quisiéramos que por favor nos explicaran primeramente, para dejar en claro este primer tema, es ¿qué es la muerte? Padre Jesús, si nos pudiera usted explicar. La muerte para nosotros, la muerte natural, es precisamente la cesación de la vida, el término de la vida. Ya un poquito más religioso es la separación del alma del cuerpo, cuando ya el cuerpo no tiene capacidad en sus diversos órganos o en alguno de ellos para mantener la vida. Y es cuando ya el hombre, el ser humano, muere. Esa es la muerte natural que nosotros conocemos, ¿verdad? Y a la que nosotros tenemos que prepararnos físicamente, sí, pero también espiritualmente, porque se trata de un encuentro después de la muerte con Dios. Ya dice Santa Teresa de Jesús, para ver a Dios es necesario morir. Entonces yo entiendo la muerte natural así, la separación del cuerpo del alma y la cesación de la vida natural. Y bueno, también me gustaría preguntar, como decían, retomando un poquito el tema de parte prehispánica, se tiene la tradición de que la muerte, ¿no? El paso de la vida por aquí y se va y ya no está. Pero también, ¿cómo lo vemos un poquito espiritualmente? ¿Solamente queda allí? ¿Qué pasa después? Porque luego hay muchas teorías de, ya trascendemos, ¿no? Está mucho este término últimamente de trascender. ¿Es válido el término trascender? Sí, solamente hay que saber entender este término de la trascendencia, porque a veces podemos pensar que solamente es partir, como decía el Padre Jesús Ortiz, la separación de cuerpo y alma, y que el alma pues sale a otro lado y es como la trascendencia. Para la fe cristiana, la trascendencia está siempre en Dios. Venimos de Él y hacia Él volvemos. Y la experiencia de concluir la vida terrenal con la muerte es abrirnos a algo más, que viene la trascendencia de ir hacia Dios, que se alcanza solamente en Cristo Jesús, quien vino a vencer, ¿verdad?, el pecado, el mal y la muerte, en la muerte entendida como aquella acción que entró por el pecado, como consecuencia del pecado, y que justamente Dios nos creó primeramente para la vida. Se debe de entender, por lo tanto, que Dios creó a todos buenos, creó todo bien y nos creó específicamente al ser humano para la vida, no para la muerte. El pecado de Adán y de Eva, que abrió este pecado original a toda la humanidad,
es como entra este aspecto de la muerte como separación de Dios. De hecho, es entender la muerte como separación de Dios. Después, por eso Dios, que ama tanto a su criatura, manda a su Hijo Jesucristo para que, haciéndose hombre, tomando nuestra condición humana, asume esta experiencia humana, nos manifiesta cuál es el camino y en la cruz vence a la muerte. Porque Jesús no se quedó en la cruz, ni mucho menos en el sepulcro, sino que Jesús resucitó al tercer día y esta es nuestra gran esperanza como cristianos. Hablando de esta relación que tenemos precisamente con Dios, ¿no? Con nuestro ser y nuestro espíritu, yo creo que a veces se vuelve muy compleja. Yo quisiera pensar algunas veces es por falta de información, por falta de conocimiento, que de pronto nos desviamos o desviamos el rumbo y empezamos a creer en situaciones que tal vez no son ciertas. Con esto yo quisiera que tocáramos un tema muy importante en estas fechas, que es el esoterismo, precisamente, ¿no? Vemos muy continuamente en los medios de comunicación programas de curanderos, de brujas, de brujos que prometen arreglar cualquier tipo de situación a cambio de, dicen que de nada, obviamente de dinero, pero ¿qué es lo que pasa con esto? ¿En qué momento podemos nosotros creer o no en estas circunstancias? ¿Qué es el esoterismo, Padre Jesús? Creo que el esoterismo no se puede definir tan fácilmente, porque abarca precisamente todos aquellos métodos, medios, ritos, ¿verdad?, que forman todo un conjunto que nos llevan a fuerzas sobrenaturales, a creencias sobrenaturales, a darle poder a cosas que no tienen, hasta personificar las ideas que a veces tenemos y las volvemos supersticiones. Y entonces, pues cargamos amuletos, cargamos dijes, cargamos hasta los piercing, nos tatuamos. ¿Y para qué? Pues para adquirir algo que según eso Dios no nos dio. Pero aquí yo encuentro una gran causa, que es pues la ignorancia de las personas, que por no tener bien cimentada su fe en el único Dios verdadero, que tiene providencia de todas sus criaturas, entonces da poderes a cosas, a ritos que no lo tienen. Y ahí es cuando se engañan, cayendo en la superstición y después poco a poco en la idolatría, ¿verdad? Hasta llegar al ocultismo y al mismo tiempo hasta el satanismo, ¿verdad? Entonces el esoterismo es muy variado por las cosas y personas que a veces hasta se preparan con la magia para dar respuesta a las preguntas de las personas. Pero allí es una desviación muy grande, allí están todas las supersticiones, ahí están también las idolatrías, y ahí entra también la Santa Muerte, que ya con un tinte de que no existe, la Santa Muerte no existe, lo que dice hoy las personas no existe, más bien le ha dado una personalidad que no tiene, estando engañados, ¿verdad? Y por eso les hace a veces mucho mal. Adentrándonos un poquito en este tema del esoterismo, últimamente para las nuevas generaciones se ha presentado que no todo es malo, ¿verdad? Que es la magia negra y la magia blanca. Y creo que lo presentan así y dejan y envuelven mucho a los adolescentes, sobre todo a ellos que van empezando, inclusive hasta los niños, como ya decía el padre, presentándolo con amuletos, con imágenes, a lo mejor con pequeños detallitos que uno dice, es una piedra, o sea, es cosa, pero abre pues portales, ¿no? Ya nos decía que una cosa lleva a la otra y a la otra, y es tocando un poquito este tema que decía de la muerte. Por ahí nos comentaban que para ser una persona santa pues se lleva un proceso, pero ¿por qué se le llama a la Santa Muerte o por qué se le menciona Santa Muerte si no lleva un proceso de canonización? Bueno, el Santo Padre nos ha hablado últimamente también algo de esto. Se le llama la Santa Muerte, pero por las personas que así le llaman, ¿verdad? Porque están influidos por el catolicismo. Trasladan poderes de Dios a esa idea creada
y que no tienen ninguna existencia. A ese ser que le dan, que no existe, ¿verdad? Pero que lo están personificando precisamente por lo que le piden y aparentemente se los concede. Y cuando ya se le personifica es cuando ya se le idolatra, es un ídolo, pero es un engaño. ¿Cómo puede dar vida algo que es muerte? ¿Cómo puede dar felicidad, verdad, algo que no se conoce bien y que queda como en el oscurantismo, la Santa Muerte? Entonces para nosotros hay que distinguir bien. Una cosa es la Santa Muerte, que el pueblo de Dios, llevado de su religiosidad popular, que es muy buena, pero que la metió ya con ciertos tintes esotéricos, cayó precisamente en la idolatría, adorando a ese ser, adorando a ese ente inventado que no tiene ninguna existencia. Pero para nosotros, la Santa Muerte auténtica es que nosotros vivamos la vida cristiana, que nosotros, como dice el Papa, que la vida cristiana no consiste en ceremonias bonitas, sino que la vida cristiana es un batallar, un luchar diario, un convertirnos cada día, un responderle a Dios a vivir su voluntad para cuando Él nos llame, estamos preparados. Y si es posible, con los sacramentos de la confesión, la unción, ¿verdad? La Santa Comunión, el Viático, y que al mismo tiempo con nuestros seres, con nuestros santos de nuestra devoción que hayamos tenido, nos asistan en la hora de nuestra muerte. Esa es la muerte santa, no la Santa Muerte. La muerte santa nos lleva a Dios, la Santa Muerte nos lleva al oscurantismo, nos lleva hasta el abismo, nos puede llevar, nos lleva a la perdición porque es una superstición. Acaba de tocar el Padre Jesús varios temas muy interesantes, entre ellos es la superstición, ¿no? El oscurantismo. Yo en ese punto quisiera que nos hablaran un poco más, porque precisamente son este tipo de acciones las que nos llevan precisamente a tomar caminos muy equivocados, y me refiero a empezar a combinar acciones, rituales de nuestra religiosidad con otro tipo de ideas, ¿no? Hablábamos fuera del aire precisamente de cuando tomamos a nuestros santos y los volvemos objeto, ¿no, Padre? Así es, yo creo que dentro de esta cultura que nos encontramos actualmente de sincretismo, de revoltura de muchas cosas, y por un lado también nos habla de que la gente necesita de una fe y de una religiosidad, problemas que no está desembocada en el lugar correcto, sino que se busca en lo primero que me encuentre, y aparte con la ignorancia que también nos va llevando a estas supersticiones, aún dentro de nuestra fe católica, como bien lo mencionaba. En la superstición es todo aquello que me lleva por otro lado a lo que no es Dios, ¿sí? Por justicia de lo que hemos recibido de Dios, ¿verdad? La religión nos lleva a Dios, la sana religión, en este caso la fe católica, nos lleva a Dios. Religare, religión, nos lleva a ligarme con aquel que es el Ser Supremo, con aquel que me ha creado, con aquel que me ama. La superstición atenta contra la sana religiosidad, y eso es lo que afecta, ¿sí? Un amuleto, como se mencionaba, ¿verdad? Darle un poder a una piedra para mi buena suerte, el no pasar por debajo de una escalera porque me va a ir mal, el aspecto de muchos aspectos de la fe católica, con el tema, por ejemplo, de San Judas Tadeo, que hace unos días estábamos celebrando. Tristemente, ¿verdad? A un santo, a un apóstol que fue seguidor de Cristo, actualmente se le están dando ciertos poderes que no los tiene, que no le tocan, y eso por la superstición. Y esto va llevando a este relativismo religioso que hace, que afecta y que se lleva a cabo un sincretismo. Y cómo a partir de esto, pues la gente se va confundiendo, se va alejando de Dios porque va creando ídolos. Por ejemplo, a San Judas Tadeo, a San Charbel o a otros santos que podemos tomar como supersticiones, los vamos haciendo ídolos. Y recordemos que nosotros solamente adoramos a Dios. A los santos los veneramos y necesitamos conocer su vida para que nos lleven a Dios. Pero esa experiencia, por eso es importante identificar. Porque a veces esto es muy sutil, ¿verdad? Muy sutil. Las personas que a veces por cultura, ¿verdad? O por moda, por ejemplo, cuando cargan sus pulseritas con el ojo, que yo creo que todos lo ubicamos, un ojo azul, ¿verdad? Eso ya es una superstición. Uno dice, bueno, es que es por moda.
pero ciertamente así empieza a permear, ¿verdad?, la cultura por ciertas modas que van afectando a nuestra sana religiosidad y a nuestro encuentro con Dios. Y bueno, tomando en cuenta de esto otra vez, sobre todo los jóvenes, siento que los jóvenes y los adolescentes son los más vulnerables en este caso. ¿Cómo se les podría ayudar o darles a lo mejor esa tintura de decirles, sí, por tradición se hace esto, pero no con estas herramientas, ¿no? Porque luego muchos los desvirtualizamos o desvirtuamos de allí del objetivo central. Por ejemplo, para los altares de muertos, de repente algunos elementos que nosotros decimos, ay, este elemento se ve bonito, ¿no? Pero ya tiene otro sentido, otra forma. ¿Cómo se les puede a lo mejor también explicar que no solamente es, ay, ahí quedó la tradición y la nueva, ¿no? Porque ahora lo llamamos así, los nuevos altares, ¿no? Por ahí se ha viralizado mucho que tienen ciertos elementos. ¿Cómo podemos tener ese cuidado de decir, bueno, este elemento sí y este elemento no? Yo creo que por un lado, primeramente es el saber catequizar, desde nuestra experiencia de fe y como familias, saber catequizar las sanas tradiciones. Sabemos que la fe católica tiene muchas tradiciones muy ricas, que a lo mejor a veces ahora se le quiere como modificar a todo, ¿no? Todo hacerlo nuevo, todo hacerlo distinto, porque pues ya no tiene que ser igual, y juntamente con el relativismo en el que nos encontramos. Por un lado hay que saber conocer la tradición en cuanto a la riqueza que contiene, por ejemplo, un altar de muertos, ¿no? Hay una estructura que ha ayudado a lo largo de los años, que ayuda en este caso a la cercanía de las familias para pedir por su difunto, que ponerle alimento pues que le gustaba al difunto, etc. Pero cuando se empieza a revolver con otras creencias y otras culturas que en primera vez ni se conocen, ¿verdad? Solamente porque se ve bonito, solamente porque así tiene que ser, o porque las culturas normalmente protestantes o de Estados Unidos nos han llegado a permear tanto que a quitar demasiado también las culturas africanas, que han afectado a una revoltura. Entonces, en cuanto a los jóvenes, los adolescentes, pues implica saber explicar, saber platicar con ellos. Yo creo que hay modos muy buenos de poder catequizar a través de la experiencia del conocimiento, ¿verdad? Yo creo que es conocer nuestra fe, conocer las tradiciones y también los significados, ¿verdad? Porque el ser humano se lleva a cabo, también se comunica a través de signos, ¿verdad? Nosotros tenemos la liturgia que es tan rica en signos, pero creo que también nos falta ahí esa experiencia de saber educar en los valiosos signos con su significado y sabiendo que tiene un trasfondo, ¿verdad? Que también eso comunica no solamente físicamente, sino espiritualmente. Hablando de eso que usted toma, Padre Arturo, yo les preguntaría, por favor corríjanme, pero precisamente el no tener cuidado en esos puntos, en esos aspectos de la vida de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, en esas modas, por ejemplo, ¿no? Que de pronto hay chicas que les encanta ser wiccas, ¿no? Que porque son brujas y son brujas buenas o brujas malas, pero lo toman desde un punto de vista muy ligero, ¿no? Sin conocimiento en realidad de lo que pudiera ser una persona que se denomina bruja como tal. ¿Qué tanto nos empiezan a arrastrar a una cultura de muerte? Porque sabemos que esto es como la natita, ¿no?, de todo el problema, es lo superficial, porque sabemos que por ejemplo, la adoración a la Santa Muerte va llevando poco a poco, como decía usted, Padre Jesús, a brujería y a satanismo. ¿Podemos considerar entonces que una adoración a la Santa Muerte pudiera ser igual a satanismo como tal, Padre? Miren, las cosas son más complejas de lo que pensamos. Realmente, aunque alguien diga que es tradición hacer, por ejemplo, altar de muertos para los mexicanos, no es cierto. Hay que investigar la historia de México desde que llegaron los españoles y no podemos encontrar nunca un altar de muertos. Eso se fue introduciendo también desde que estaba el señor presidente Lázaro Cárdenas, precisamente para ir contra la fe de nosotros, los católicos. Fue introduciendo esas creencias para que se le diera mucha importancia a los muertos y no a los fieles difuntos, como era la fiesta de la iglesia. Fieles difuntos y además el Día de Todos Santos. Esas dos fiestas eran realmente fundamentales para México, para la iglesia en México.
Entonces ese señor, después de que ya pasó la persecución religiosa de Plutarco Elías Calles y vienen otros señores también por la misma línea y llega por fin Lázaro Cárdenas, él quiso imponer el socialismo y comunismo en México y no pudo bien imponerlo, y entonces él inventó este otro modo de atacar la fe de la Iglesia, introduciendo elementos que pudieran sustituir poco a poco la auténtica devoción al Día de Todos Santos y al Día de los Fieles Difuntos. Y de allí empezó todo esto de los altares, ¿verdad? Que hoy la gente, como dijo el padre Arturo, hoy la gente hace con muchos elementos de culturas extrañas, africanas, del Brasil y de Irlanda y de todo esto, como vemos en el Halloween, ¿no? En el Halloween. Pero lo que me pregunta usted es, cuando ya la gente ha creado una idea que es poderosa y le da mucha importancia y le pide cosas y según ella se los concede, pero no se los concede, fue como una casualidad que ellos alcanzaran lo que les pedía, después de habérselo pedido a Dios y que no lo alcanzaron, entonces lo piden a la Santa Muerte, ofreciéndole agua, manzanas, tequila, y diario tienen que hacerle eso. ¿Para qué? Para que les conceda lo que piden. Pero ellos están engañados. La muerte no les puede dar nada bueno. Entonces, ya cuando esa idea pasa a superstición, ¿verdad? A superstición, esa superstición se va volviendo más fuerte cuando se va personificando esa idea, eso que comenzó como idea. Se le dando como personalidad a alguien que no existe, y entonces viene la idolatría, y en la idolatría ya entra el demonio, y detrás de la muerte está el demonio. Entonces, darle culto a lo que se llama Santa Muerte, que no es un nombre auténtico, sino debería ser satánica muerte, quiere decir que detrás de esa idea y de esa personificación de la Santa Muerte está el demonio. Y es el demonio quien mueve todo para que alcancen algo de lo que piden. Y el demonio sí puede conceder. Cuando alguien le pide, sí puede conceder dinero, vida y todo, pero a cambio de algo, a cambio de servirle y a cambio que después se venga y hace mal a los que dan ese culto ya satánico a la Santa Muerte. El diablo aparece, llena todo como de un resplandor, pero después se vuelve oscuro, se vuelve abismo, y Dios no. Dios nos lleva la vida a la luz, ¿verdad? Pero para mí, sí, ya la Santa Muerte está teniendo un tinte satánico. Detrás de la Santa Muerte está el demonio. Y eso es lo que nos apura a nosotros, que nuestra gente pobre, la gente más ignorante, la gente que tiene necesidades y que aparentemente le pide se le concede, siga creyendo, y hasta le saca en peregrinaciones y le hace muchas cosas, pero después a causa de que sufran enfermedades, de que sufran desviaciones, de que escuchen voces que los molestan, que los dejan dormir, que vengan muchas aberraciones para la vida de quien da culto a la Santa Muerte. Padre Jesús, también, conociendo un poquito de las experiencias de las personas, luego por ahí nos topamos el comentario y el testimonio de una familia que decía, nosotros para venerar, venerar a la Santa Muerte, vamos todos los domingos a misa, cumplimos con nuestros sacramentos y nos decían, persona que no tenga sus sacramentos aquí, no puede venir a pedirle, ¿no? Entonces, sí falta esa falta de catequización para las familias y el que se les haga como muy fácil decir, si todo está en regla acá, pueden venir a pedir este favor. ¿Qué se puede opinar de esto? Simplemente es una desviación. No se puede convivir Dios y el diablo. Decía nuestro obispo Anselmo muy clarito. Ustedes quieren prenderle una vela a Dios y otra vela al diablo, ¿verdad? Y no, estamos engañados. Decía el Santo Padre, ¿verdad?, en estos días pasados, cuando una persona coloca en su casa la estatua o imagen de la Santa Muerte,
está violando el primer mandamiento. No es un simple error, es una traición espiritual. He escuchado a familias que me dijeron que nos acercamos a la Santa Muerte porque teníamos miedo de perder el trabajo, miedo de la violencia, miedo por nuestros hijos, y pensamos que la muerte nos protegía. Dice, pero ¿cómo nos puede proteger la muerte si es precisamente lo contrario a la vida? Y entonces él decía, yo les digo, yo les ruego, no confundan la fe con la magia, no mezclen el catolicismo con la idolatría, y no pueden ser católicos y al mismo tiempo venerar a la Santa Muerte. Lo que me acaba de preguntar usted. Si alguien viene a misa, viene a los sacramentos y después va a adorar a la Santa Muerte, es una contradicción, es un sincretismo, y eso es un pecado muy grande. Revolver a Dios con lo que no es Dios, con lo que es satánica muerte, no con lo que es Dios, que es la vida. La satánica muerte es eso, muerte, es destrucción. Ahora hablemos precisamente de este tema central, que es la cultura de la muerte, porque usted bien lo tocó. Hay un detalle que tenemos que tomar en cuenta, y es el miedo, ¿no? Este temor que nos lleva a hacer muchas cosas. Miedo a no tener éxito, a no tener una vida llena de material, o sea, de lujos, miedo a la muerte, y nos lleva a la violencia, ¿no? Sabemos que hay grupos que precisamente adoran a la Santa Muerte, pero que están involucrados con la violencia. Encontraron, pareciera ser, un santo al que le pueden pedir cosas malas, ¿no? Que les ayuden a hacer esas cosas malas que no pudieran pedirle lógicamente a Dios. Ciertamente esta cultura que va permeando, bueno, en muchos lados, ¿verdad? Pero hablando de nuestro país, creo que todos somos conscientes y vivimos eso, con no solamente los crímenes, los homicidios, sino todo esto que está detrás, ¿no? Hay una, digamos, religiosidad que el diablo se fue formando, y pues también tiene digamos, alumnos o seguidores que manifiestan esta cultura, y que esta cultura permea todo. Tristemente nos vamos dejando llevar por ello tan fácilmente, ¿verdad? A través de series, películas, todos los videos, las malas noticias, que pareciera que ahora lo estamos haciendo o lo vivimos como si fuera normal, que eso es lo que normalmente el mal quiere, ¿verdad? El mal, y propiamente Satanás, quiere que nos acostumbremos a que el mal es normal, es común, y llegamos en su momento a decir, bueno, pues eso es bueno, ¿verdad? La gente tiene que morir. Pero esto va afectando probablemente al aspecto de toda una sociedad, de toda una estructura. Y lo vemos en nuestro país, cómo se está fragmentando nuestro país por parte de la violencia, del crimen organizado. Si nos damos cuenta, muchas de las noticias siempre tiene o sale, ¿verdad?, que muchos de los crímenes tienen un altar a la satánica muerte. En los últimos meses nos hemos enterado de muchos lugares donde pues mataban a personas, secuestraban a personas, y detrás siempre está esta calaca que de una manera pues afecta completamente a nuestra nación. Y bueno, falta de también esta importancia de saber conocer y conocer a Dios, como decía el Padre Jesús Ortiz, de afianzarnos en la fe en Cristo Jesús, porque detrás de todo esto, ¿verdad?, de todo el crimen, está el diablo, ¿verdad?, que atenta, y lo que quiere es pues atentar contra la criatura que Dios más ama. Como el diablo no puede ir contra Dios, porque obviamente el diablo también es una criatura, el diablo va a atacar a la criatura que Dios tanto ama, y esa criatura somos nosotros, los seres humanos. Por tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo para salvarlo. Y obviamente Satanás lo que va a intentar es confundir y buscar distintas maneras, ¿verdad?, y medios para poder confundirnos y alejarnos de su plan de salvación. Está tan normalizado el tema de la violencia, ya lo vemos en series, ya lo vemos en canciones, y bueno, se normaliza, yo creo que para todos, o últimamente aquí en México se ha como manifestado un poquito más, y lo vemos esa conexión, ¿no? Como ya decía usted, el mal con la muerte, y todo lo vemos así como que no sabemos a lo mejor tan diferenciar qué sí es bueno y qué es malo, qué sí ya es cultura, qué ya no es cultura,
que sí es violencia o que ya no es violencia, ¿verdad? Tan normalizado tenemos a lo mejor ciertos hechos que decimos, bueno, ya, es del diario, ¿no? Es lo común. Y pues que no debería. Entonces, nosotros cómo prepararnos para a lo mejor evitar esta violencia de la muerte o esta actitud de la muerte hacia nosotros como cristianos también, ¿cómo lo podríamos a lo mejor separar un poquito más, Padre Jesús? Yo lo veo difícil. Lo veo difícil porque se está extendiendo mucho el culto a la Santa Muerte, no solamente en México, sino ya es transnacional. Como hay emigración o migración, los que creen en ella la llevan a Estados Unidos, la llevan a Europa, la llevan a otras partes, ¿no? La llevan a otras partes. Y una de las cosas que influye mucho para que se extienda la devoción a la Santa Muerte también es el comercialismo, ¿verdad? Hay unos que dicen, yo tengo la auténtica Santa Muerte. Otro grupo dice, yo la tengo. Otro dice, yo la tengo. Aquí vengan conmigo. Y aquí están los amuletos propios que hacen más efectividad, son más efectivos, ¿verdad? Pero es el engaño entre ellos mismos, ¿verdad? Es el engaño. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Decía el Papa Juan Pablo II, yo recuerdo aquel documento primero, es necesaria la evangelización. Que nosotros en la iglesia creo que la hemos descuidado mucho. Que yo creo que Dios nos va a pedir cuenta cuando muramos a la iglesia de hoy, ¿qué han hecho con la evangelización? Porque eso es pues fruto de la ignorancia religiosa, ¿verdad? Por eso, olvidando al único Dios verdadero que nos crió, nos hemos olvidado de Él y hemos caído en otras cosas que no son Dios y les damos el tinte de Dios. Pero es que es necesario predicar, evangelizar, desde niños en nuestras casas, a los padres de familia, para que ellos puedan influir en sus niños. Ya cuando la gente está grande es más difícil. Tenemos que empezar desde niños para orientar la auténtica fe. Otra cosa también es el indiferentismo, decía el Papa Juan Pablo II. Ya somos indiferentes, ya nos da igual hacer el bien o hacer el mal. Ya como que no nos gusta buscar lo bueno o seguir lo bueno. Ahí vivo la vida indiferentemente, ¿no? Y es otro error, es mal. Otra cosa es el extravío ético. Ya la ley moral parece que no existe, ¿verdad? Ya cada quien hace como le gusta y aunque sea malo o bueno, lo realiza. Ya no sabe distinguir o no quiere distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Y por otra parte, una crisis de desobediencia a la misma iglesia, ¿verdad? Al magisterio de la iglesia, para que nosotros sigamos la auténtica doctrina. Entonces todo eso pues ya es un descontrol muy grande y obstáculos grandes, y sin embargo no podemos dejarnos vencer. Tenemos que evangelizar, tenemos que meternos con los valores desde la familia, tenemos que hablar del demonio, que hoy también se niega por muchos, y eso es el mayor triunfo del demonio, que nadie crea o que no creamos en él, para que él haga lo que él quiere. Entonces no, el demonio existe. Y yo recuerdo una catequesis del Papa Pablo VI en noviembre de 1972. Dice, tenemos un enemigo grande en la iglesia. Y ese enemigo no es el aborto. Ese enemigo es el demonio. Ser pervertido y pervertidor. Enemigo de Dios y enemigo del hombre. Y el demonio, de muchas maneras, no lo vemos nosotros con cuernos como lo presenta el Halloween, sino que de mucha sutileza está invadiendo toda la realidad. La vida humana, desde el nacimiento hasta la eutanasia, el cambio de mentalidad de los niños para cambiarles su sexualidad, el crimen organizado, los desaparecidos, el darle mucha importancia al dinero, el no importarnos ya la vida humana. De esa manera el demonio está actuando en el mundo hoy. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a Dios. Volver a Dios, que es la vida, que es precisamente la verdad.
Y tenemos que volver a la revelación. Hay un solo Dios que nos creó y creó todo bueno, pero por el pecado se vino a tocar la libertad del hombre, y el hombre después, ya no haciendo caso a la palabra de Dios, hace lo que él quiere por su libertad. Pero Cristo nos libera para que nosotros podamos regresar a Dios y ser redimidos y santificados. Pero hay que predicar. Yo estoy convencido que hay que predicar en todo lugar, en la casa, en el confesionario, en las misas, en los grupos parroquiales, en los grupos donde uno pueda, ¿verdad? Al levantar la conciencia del pueblo de Dios, que después de la Santa Misa, los que vienen a la Santa Misa, es para salir a evangelizar. Y cuando no vienen a la Santa Misa, hay que emplear los medios de comunicación modernos y hasta la inteligencia artificial de hoy, aunque la inteligencia artificial, dice un padre por allí, es como un cuchillo. El cuchillo puede servir para partir un pastel o un pan, o puede servir para matar. Así hoy la inteligencia artificial puede ser para bien o para mal. Pero de todas maneras, en cuanto que ya lo tenemos como medio, hay que usarlo para evangelizar. Nos urge hablar de Dios, no tanto del diablo. Porque cuando hablamos mucho del diablo, le damos mucha importancia. Y decía uno de los santos, o el mismo Papa, decía: es mejor hablar más de Cristo que del diablo, porque Cristo lo venció en la cruz, ¿verdad? Pero nuestro mundo, nuestra gente, anda muy metida todavía, más cada vez en este tema de la cultura de la muerte, donde está también el satanismo, donde está la santería, donde está el ocultismo, donde está todas las supersticiones habidas y por haber, y la idolatría también. En este momento vamos a una pausa. Le recordamos que estamos hablando de la cultura de la muerte y lo invitamos a expresarse, a darnos sus opiniones en nuestras redes sociales y también a través de nuestro correo electrónico y nuestro número de WhatsApp, donde nos pueden dar precisamente su punto de vista al correo gaudiumescribe@hotmail.com o a cuál chat. O al 477-787-0318, que es el número de cabina de Radio Cristo Rey. Regresamos. ¿Buscas inspiración, motivación y bienestar integral? Entonces este programa es para ti. Conexión Vital. Escúchanos todos los miércoles en punto de la 1:00 p.m, donde podrás disfrutar de entrevistas, historias de vida y contenido educativo, pensado para ti y tu comunidad. No te lo pierdas, ya sabes, solo aquí por Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Católica de León. Tenemos una buena noticia. A partir de ahora tendrás tu hojita dominical eucarística en tu parroquia, con temas importantes que tienes que conocer, el Evangelio y anuncios de nuestra arquidiócesis. Eucarística en tu parroquia. ¿Sabías que Concepción Cabrera de Armida, conocida como Conchita, fue un faro de luz para la Iglesia de México? Descubre su vida, su mística, su legado como madre y escritora a través de Ecos de Concepción, un programa que nos invita a conocer cómo la santidad puede reflejarse en lo cotidiano. Escúchanos todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del día, a través de Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Más de 20 años dando buenas noticias. Nuestro trabajo es formar e informar. Con el trabajo periodístico de nuestros reporteros y corresponsales. Somos el medio impreso oficial de la Arquidiócesis de León. Conoce todo lo que ocurre en nuestra Arquidiócesis de León. Semanario Gaudium, el gozo de la semana.
¿Sabías que Concepción Cabrera de Armida, conocida como Conchita, fue un faro de luz para la Iglesia de México? Descubre su vida, su mística, su legado como madre y escritora a través de Ecos de Concepción, un programa que nos invita a conocer cómo la santidad puede reflejarse en lo cotidiano. Escúchanos todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del día, a través de Radio Cristo Rey, la radio católica de León. Continuamos en este programa especial sobre la cultura de la muerte. Es un programa de la Comisión Diocesana de la Pastoral para la Comunicación y precisamente estamos acompañadas del Padre Jesús Ortiz Ayala, quien es vicario adscrito de la Catedral Metropolitana de Nuestra Madre Santísima de la Luz, y también por el Padre Arturo Romero Sánchez, director espiritual en el Seminario Menor. Y bueno, pues hablando precisamente de este tema, déjenme decirles que hay una situación. Seguramente usted se ha dado cuenta que de pronto hay un boom, ¿no?, en las películas que nos hablan del diablo, tanto de exorcismos como hasta de hacernos pensar que es nuestro amigo, ¿no? O que podemos pensar que es una persona que nos va a ayudar de buena manera y hasta chistoso nos lo ponen. ¿Ustedes piensan que hay algo atrás, un movimiento que precisamente pretende hacernos creer o normalizar esta convivencia con el demonio? Bueno, yo creo que, en primer lugar, el mismo demonio, ¿verdad?, es quien quiere atacar o afianzar pues su mal, ¿verdad?, como decía hace rato, atacar al ser humano para alejarlo de Dios. Por un lado, pues ese es un aspecto, lo tenemos como enemigo, ¿verdad? Uno de los enemigos del ser humano es el mundo, la carne y el demonio. Que haya como alguna institución o algún grupo, siempre se ha mencionado que habrá, obviamente, algunas personas, ¿verdad?, que de una otra manera atentan contra la moral, atentan contra la fe, y normalmente, si nos percatamos, ¿verdad?, siempre se ataca a la iglesia. De otra manera, la iglesia a lo largo de sus 2000 años siempre ha manifestado la fe en Cristo Jesús, la bondad, el amor, la lucha, el trabajo, el esfuerzo y la familia. Y sabemos que uno de los aspectos que actualmente también se ataca a través de estas películas y de otras muchas ideologías, pues es la familia. Al querernos presentar algunos movimientos, algunas películas en el ámbito de un demonio o de un diablo agradable, simpático, o de otras muchas series donde manifiestan como que el mal, pues puedes convivir con el mal, no pasa nada, no es alguien que te va a afectar, entre comillas. Obviamente eso va distorsionando nuestra capacidad de discernimiento, nuestra capacidad de saber elegir entre lo bueno, lo que realmente es bueno, en este caso es Dios, y todo lo que nos lleva hacia la salvación, y todo aquello que es cómodo, que es sencillo, que es fácil, que es inmediato, porque también vivimos en una cultura de inmediatez, donde todo lo queremos fácil y sencillo. Y de otra manera eso nos va haciendo pues más ligeros en esa búsqueda constante de lo que es Dios, de lo que es el bien y la verdad. Yo creo que esta cultura pues nos va alejando de otra manera en el sentido de lo que es el esfuerzo, ¿no? Otra de las realidades actuales, ¿verdad? Todo lo queremos en sentido fácil. El esfuerzo, el saber afrontar una realidad que sí es complicada, se tiene que vivir desde la fe, desde Cristo Jesús. Porque el diablo siempre nos va a presentar lo más sencillo y lo más fácil. Platicábamos hace ratito el tema de la satánica muerte, ¿verdad? Cuando se le pide algo, pues es porque quieres un capricho, ¿verdad? Y el demonio te va a conceder un capricho, ¿sí? Algo fácil, sencillo, pero el problema es que va a ser a costa de qué. A qué persona te va a pedir o qué cosas o sacrificios tienes que hacer para llegar y tener una cosa inmediata. Dios, en cambio, habrá cosas que tú le has pedido y que tal vez Dios no te las ha concedido en su momento, porque Dios no concede lo que es fácil y sencillo, sino Dios concede lo que te ayuda a tu salvación, lo que es tu verdadero bien. Recordemos que Dios nos ha manifestado y nos ha dado a su Hijo para la salvación. Dios nos va a conceder siempre la importancia de la vida y, por lo tanto, de lo que realmente nos ayuda para nuestra salvación. El demonio nos llevará siempre hacia lo fácil, lo sencillo, pero que tendrá consecuencias. Entonces yo creo que es parte de ir identificando en nuestro corazón, de ir también teniendo ese discernimiento de nuestra propia realidad, en los problemas sociales, políticos, pero también tener ese corazón fijo en Dios y enfocarnos en aprender más de Jesús y de su Evangelio. Bueno, a mí me surge una pregunta ahorita que toca el punto de decir, bueno, el mal se vale también de ciertas cosas y es
es cierto que de repente escuchar algunas canciones, ir a algunos conciertos con ciertos elementos ahí medio dudosos, se pueden abrir portales también para las personas a lo mejor en el desconocimiento. Por ejemplo, por ahí se han hecho muy populares los conciertos de algunos artistas donde literal pues hablan un poquito del ocultismo, del esoterismo en los conciertos, en sus canciones. ¿Es cierto que se pueden abrir estos portales que dan acceso, Padre Jesús? Bueno, yo creo que eso que usted me acaba de preguntar va en la línea del ocultismo, ¿verdad? Porque en el ocultismo entra la magia también, entra también pues toda esa música satánica, ese de meta pesado, ¿sabe cómo le dicen, verdad? Y además hay música satánica que a los jóvenes les gusta y está en inglés y no saben a veces lo que quiere decir, pero es una invocación al demonio, hasta llamándole padre. Entonces allí se mete el demonio realmente, ¿verdad? Allí está presente. ¿Para qué? Pues para echar a perder a los jóvenes, que les gusta mucho actualmente estar en el ocultismo. Yo tengo aquí este libro que se llama Los jóvenes y el esoterismo, donde habla hasta de los antros, donde encuentran no solamente droga, sino encuentran otras cosas más, y a veces ya cuando se meten en ciertos antros donde se da culto al demonio, pues allí está el problema mayor. Yo en Guanajuato fui a bendecir un lugar donde era un restaurante, pero yo creo que también ese lugar tenía un salón especial con signos en la pared, y cuando yo llegué allí con el niño acolito que cargaba el cirio, el niño empezó a temblar, ¿verdad? A temblar. Entonces dije, no, pues aquí hubo algo, y ya hicimos allí la bendición de conjuro, ¿verdad? Porque sí hay esa puerta que se abre para que el demonio intervenga en quien lo invoca, y aunque sea inocentemente, y aquellos que lo invocan realmente, conscientemente, pues se hace todavía más peligroso, ¿verdad? Pero de muchas maneras el demonio interviene. Ante esta situación, Padre, yo le preguntaría qué hacer, ¿no? Por ejemplo, la gente que en este momento nos está viendo, nos está escuchando, seguramente ya está empezando a dudar de ciertas cosas que vio o que hizo su mejor amigo o su compadre. Entonces, ¿qué hacer si, por ejemplo, quieren deshacerse de sus amuletos, de esa imagen que tienen de la Santa Muerte? Hay miedo, ¿no? Porque saben que les puede hacer daño. Yo recuerdo una amiga que me relataba que ella a su vez, ¿no?, tenía un conocido que era muy devoto de esta Santa Muerte y empezó a tenerle miedo, pero luego ya no sabía qué hacer. ¿Qué hacer entonces? Mire, las imágenes de la Santa Muerte no todas tienen el mismo efecto. Las que venden en los puestos, nada más por haberlas hecho y que la gente las compre, no tienen mucho efecto. Nada más es la fe que se distorsiona y una esperanza falsa, todavía más falsa. Pero hay imágenes que están consagradas al demonio. Por eso los que venden esas cosas y ellos tienen pacto con el demonio, le dicen a la gente cuando las va a comprar, sí, pero primero déjeme curársela. Y curársela quiere decir consagrarla al demonio, esa imagen. Por eso tiene efectos malévolos, ¿verdad? Yo recuerdo a una señora que fue conmigo, ¿verdad?, a que le hiciera oración. Y entonces dice, en eso llegó mis compadres, los tuve que recibir y estábamos platicando de algo y de repente un cuadro de San Pedro que me había regalado mi mamá se cayó y se rompió el vidrio. Dice, mi mamá no me podía ver a mí. No, dice, yo como hija no era aceptada por ella. Y entonces ella sabía que a mí tenía mucha devoción al Señor San Pedro y me regaló una imagen de San Pedro. Dice, cuando yo recogí la imagen ya rota de vidrio, entre la imagen de San Pedro y el cartón que se le pone atrás para solidificar, en medio iba la figura
una imagen de la Santa Muerte, ¿verdad? Y por eso nos dimos cuenta por qué se cayó. Era allí algo malo, aquella imagen estaba consagrada al demonio para hacerle mal a su hija, ¿verdad? Y entonces han venido aquí gente que viene a comulgar y trae su Santa Muerte colgada. Y uno le dice aquí, tiene que quitársela, si no, no le doy la comunión. Algunos sí se la quitan y uno de ellos no quiso, se fue, ¿verdad? Se fue con ella. ¿Por qué se van? ¿O por qué no quieren destruirla? ¿Por qué no quieren renunciar a ella? Porque tienen miedo, dicen ellos, de que se vengue, porque es vengativa. Dice, la muerte es vengativa. Cuando uno le promete cosas y no se las cumple, se venga. Y si uno la quiere dejar, se venga. Y allí es donde ya está el primer efecto malo de la Santa Muerte mentada. ¿Por qué? Porque Dios no se venga, nunca. En cambio, el demonio es vengativo. Y todos aquellos que le servimos, nos da también por eso, por vengarnos. Y ahí es una señal malévola ya de la Santa Muerte. No la dejan porque se venga. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder dejarla? Si podemos confesarnos, porque alguna gente no se puede confesar porque vive en unión libre o vive en amaciato, entonces, pues cuando menos debe de hacer sacrificios, ayunos, y que se anime a que llegue un día en que rece un rosario, después del rosario le ponga agua bendita y pierde el miedo de que no le va a pasar nada. O que pase lo que pase, yo la quiebro si se puede quebrar y mandar los tepalcates lejos de allí. O la quemo si se puede quemar de un material que se pueda consumir, o simplemente la entierro si es un material que no se puede quemar muy bien o no se puede consumir con fuego, porque puede ser madera o puede ser piedra, ¿verdad? Entonces es cuestión de que se animen, que se acerquen primero a Dios, se arrepientan, se encomienden a Él. Si hay un padre que les ayude a darle lo que se llama un conjuro, la oración de conjuro que se hace 3 veces contra aquello, ¿verdad? Y ya se le quita la fuerza. Entonces, si aquí acuda al rosario o a un misterio del rosario, le ponga agua bendita y que sin miedo agarre un palo o la lumbre, lo que sea, la aviente por allá y no le va a pasar nada. Dios la va a proteger, ¿verdad? Sí. Y bueno, padre, siguiendo esta línea, hay personas que hasta inclusive se marcaron mientras pertenecían a este rito, ya sea con grabado, tatuado, y que se arrepienten de tener estos tatuajes. ¿Qué se puede hacer allí, verdad? Luego a veces en la piel es un poquito más difícil porque no se puede borrar totalmente, ¿no? ¿Ahí qué procede? Ahí, bueno, obviamente, primeramente la experiencia de saber renunciar. Aquí es afianzarse en una renuncia convincente, obviamente, como decía el padre, sin miedo. Primeramente es confiar en Dios. Obviamente ese tipo de personas, pues sí conllevan primeramente, como decía, si se pueden confesar, lo mejor y lo ideal es que se confiese. Después de eso se tiene que hacer una acción de negar ese mal. En el mismo rito del bautismo, ¿verdad? Se tiene, ¿verdad?, la renuncia a Satanás y la profesión de fe, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que se le puede invitar a esta persona es que se acerque con un sacerdote. Cualquier sacerdote puede ayudarle en ese sentido después de la confesión a hacerle esta misma renuncia como se tiene en el rito del bautismo. Invitarle a que renuncie a Satanás, que renuncie al mal, que renuncie al pecado. Obviamente invitarle a esa convicción para saber dejar este mal, ¿sí? Ciertamente, a lo mejor deberá también llevar un proceso espiritual, ¿verdad? No es así como que nada más de la noche a la mañana, porque también para ellos es todo un proceso, ¿verdad? En el que pues se tendrá que acercar a misa, el Santo Rosario, el ayuno y obviamente los sacramentos. Inicialmente los sacramentos siempre son el camino, ¿verdad?, que Jesús nos ha dejado para acercarnos a Él y para la salvación. Pero en esta experiencia lo importante es la renuncia. Sabemos que, bueno, en la actualidad hay algunos métodos que se pueden ya disminuir o quitar ciertos tatuajes. Lo ideal sería que si dentro de lo posible de la persona pueda hacerlo, pues será también lo ideal. Pero aquí lo importante va a ser dentro de su corazón, ¿verdad? Porque a veces todo este aspecto
de tener una imagen, de tener el culto, de cargarla, etcétera, atenta directamente pues el interior, ¿verdad? Entonces en el interior, cuando hay una convicción de quererla dejar, como decía el padre, y hay esta acción externa de quemarla, romperla, es porque ya se está siendo consciente de la renuncia completa al mal, al pecado, al demonio propiamente, pero no solamente renunciar, ¿verdad? Recordemos, cuando nosotros renunciamos a algo es porque vamos a elegir algo, o más bien, o cuando elegimos algo, renunciamos a algo. En este caso es renunciar a Satanás, y por eso tiene que hacerse también la profesión de fe, ¿verdad? ¿En quién creo? ¿En dónde pongo mi confianza? Por lo tanto, también tiene que hacer esta profesión de fe, decir, creo solamente en Dios uno y trino, creo en Jesucristo que es mi Señor y Salvador, y afianzarse en una comunión constante, en una oración constante y en una vida espiritual constante que le ayude a la persona. Oración constante, una vida diferente. Yo creo que todo recae dentro de algo que nosotros llamamos la iglesia doméstica, o sea, la familia. Finalmente, muchos de los problemas que tenemos en nuestro mundo actual, en todo, es la violencia intrafamiliar que tanto se disparó ahora en la pandemia, esta falta de espiritualidad, recae en los padres, en la familia. ¿Qué mensaje le darían precisamente ante toda esta circunstancia, en este contexto tan complejo que vivimos, para que no se sientan desesperanzados y sean ellos los que guíen esos pasos de estos niños, que es tan importante que tienen una vida espiritual, una vida tan integral, ¿no? Con todo. Bueno, lo que tenemos que hacer cuando uno ya anda desviado es volver a Dios. Porque Dios es la vida, Dios es la luz. Dios nos llamó a la existencia, pero también a ser sus hijos, a ser una familia que tenemos que desembocar en Él, en la vida eterna. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a renovar nuestra fe. Como decía el Padre Arturo, las promesas bautismales, ¿verdad? El renunciar a todo lo malo, el perdonar también a todos aquellos que nos hicieron mal, ¿verdad? El saber pedir perdón y perdonar, pero también en ocupar los medios que se están dejando. La Santa Misa, el Santo Rosario, la devoción a la Santísima Virgen María en casa. Hay un testimonio de un padre en Milán que un 7 de octubre, fiesta de la Virgen del Rosario, obliga al demonio en nombre de la Virgen a hablar. Le dice a la Santísima Virgen, le dice, a ver tú, señora, hoy que es día de la fiesta del Santo Rosario, haz que este endemoniado hable, hacer bien del Rosario, pero que hable bien y con un italiano claro. Y pues el demonio no es tan obediente. El primero rezonga y al último acaba por responder a instancias de la pregunta del Padre, que acude a Cristo y a la Virgen. Y le dice, el rosario es una oración muy sencilla, pero casi nadie lo reza, porque yo me encargo de que no lo recen. Cada Ave María me golpea el cerebro, no porque el diablo tenga cerebro, un ángel, pero bueno, antropológicamente hablando, así dijo, cada Ave María me golpea el cerebro. Dice, y le dice el Padre, y más bien dice el demonio, y debe rezarse en familia, porque donde se reza en familia, ahí yo no entro. Y deben rezarle los niños juntamente con sus padres, porque cuando ellos crecen, yo les robo la inocencia. Y el Padre le hace otra pregunta, ¿y qué dices de la letanía? ¿Son necesarias? Son necesarias, porque son alabanzas a esa, ¿verdad? Alabanzas a esa. Entonces, la devoción también a la Virgen María es muy importante. Ella es la que juntamente con Cristo el Señor pisoteó la cabeza de la serpiente. Estuvo íntimamente unida a su Hijo. Cristo es el Redentor, sí, pero Él quiso asociarla porque Él quiso. Él es el que está muriendo en la cruz, padeciendo, derramando su sangre, pero ella está íntimamente al pie de la cruz unida a Él, y Él quiso que así fuera. No es corredentora, ¿verdad?
así formalmente, pero pues ella le ayudó a pisotear la cabeza del demonio, de la serpiente. Entonces, pues es necesario también desde niños hacer esa devoción a la Virgen, además de los altos valores, de que se formen en su voluntad para que puedan decir a esto no, a esto sí, según sea bueno o sea malo, porque la voluntad también, decía Santa Teresa y San Juan de la Cruz, tenemos que ponerla a trabajar. Dice Santa Teresa, la voluntad ya no es ama, sino que es esclava. Y San Juan de la Cruz dice, muchos acuden a la penitencia luego cuando pecan, pero no, lo primero que hay que hacer es emplear la voluntad para decir, no quiero hacer esto. Y eso nos va formando humanamente y maduramente, nos va llevando a una madurez humana. Ya cuando acudimos a la gracia, pues más, ¿verdad? Pero entonces, que les inculquen la fe en Dios, que les inculquen la fe en los grandes valores, el respeto a sus padres, a sus mismos hermanitos, a la misma familia, el respeto a la gente en general, sí, pero también los sacramentos, la devoción a la Virgen, ¿verdad? Y todos los medios posibles que se pueda, que Dios nos dejó para nuestra salvación. Por ejemplo, el Papa dice, mexicanos, hijos de la Virgen de Guadalupe, ustedes han sido elegidos para la luz, no permitan que el enemigo les robe la fe, que en sus casas haya una cruz, una imagen de la Virgen, pero nunca ídolos, y no lo olviden, quien sigue a Cristo no necesita a la Santa Muerte, porque Cristo está vivo, no está muerto, Él resucitó y Él da la vida eterna. Claro. Y usted como director espiritual de tanto adolescente, padre, ¿qué nos puede decir acerca de esto? No es nada fácil, ¿no?, para los papás en esa etapa de la vida. Sí, ciertamente es muy compleja la etapa y en estos tiempos. La vida familiar yo creo que es obviamente la esencial, la principal, donde todos de una u otra manera aprendimos tanto lo bueno como lo malo. Por eso es importante, por un lado, la evangelización, como decía el Padre Jesús, pero la evangelización implica a todos, ¿verdad? Implica a todos. La experiencia de la juventud y de la adolescencia, y ahora que me está tocando acompañar a estos adolescentes en su discernimiento vocacional hacia el sacerdocio, pues ciertamente son jóvenes de nuestra época, de nuestro tiempo, con sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones también. Yo creo que es muy importante saber escuchar a los adolescentes y a los jóvenes. A veces nos quedamos solamente con la parte de es que son así, es que no saben, es que se les olvida todo, es que son muy complicados, pero todos pasamos por esa etapa. Y también es saber escucharlos. Y obviamente orientar, ¿verdad? Saber catequizar. Resaltando yo creo que la parte, y vuelvo a tocar el tema de la Virgen María porque es clave, ¿verdad? Como dice el Padre Jesús, en el rosario, en la familia, pero el tema, la devoción, una sana devoción a nuestra Madre Santísima implica el conocerla, amarla y el consagrarnos. Una consagración a nuestra Madre Santísima, sabemos que tiene diversas advocaciones muy hermosas, pero el consagrarnos a su Inmaculado Corazón. La experiencia que en lo personal me ha tocado vivir en mis 3 años y medio de sacerdocio ha sido una experiencia maravillosa y no la podré yo entender sin María. El 15 de agosto de hace 2 años yo me consagré a la Virgen María estando en Basílica con el Padre Jesús Ortiz, justamente porque el Señor permitió que afianzara mi sacerdocio en muchas experiencias, pero una de ellas fue la maternal con María, en la cual protege a cada sacerdote, pero la cual también nosotros tenemos que hacer esa opción. Ciertamente estamos consagrados a Cristo, no lo podemos negar por el orden sacerdotal, pero también cuando vamos haciendo más consciente y más vivida y voluntariamente vamos entregando nuestra vida a Cristo Jesús por María, María da demasiadas gracias. Sabemos que Dios, ¿verdad?, a través de ella es quien da todas las gracias, porque María como criatura es la criatura más hermosa y más bella que Dios ha creado. Por eso es que el demonio le tiene tanto miedo, ¿verdad? Por eso es que el demonio no la quiere. En ocasiones pareciera que el demonio le tiene más miedo a María que a Jesús, en el sentido de que María es criatura, ¿verdad? Jesús es Dios. Sabe muy bien el demonio que contra Dios no va a poder. Va a atacar siempre a las criaturas. Y María, que es la más humilde, es la más hermosa, es la más obediente. Y son 3 características que el demonio las tiene al contrario.
El demonio es el más soberbio, es el más mentiroso, es el más horrible en el sentido de que se ha alejado de Dios, ¿verdad? Y la suciedad y la impureza que tiene el demonio por alejarse y por negar a Dios y por quererse sentir como Dios. Por eso yo invito a todos los jóvenes y a todas las personas que vivamos nuestra experiencia de fe mariana. Vivimos en una diócesis y en un seminario, bendito Dios, muy marianos. A la Inmaculada Concepción, como la Virgencita del Seminario que conocemos, y a nuestra Madre Santísima de la Luz. Creo yo que esa experiencia y ese gran regalo que Cristo nos dejó en la cruz, ¿verdad? Ahí tienes a tu Madre. Creo que esa es una experiencia tan importante que nosotros como católicos debemos afianzar en nuestra vida de fe, en nuestra sana devoción, para afianzarnos a Cristo Jesús. Y bueno, a mí me gustaría preguntar, ante estas fechas llenas de tanto movimiento, a lo mejor de rituales, de tanto que se ha visto, nosotros como católicos, ¿cómo podemos a lo mejor contrarrestar un poquito, a lo mejor rezando un rosario o qué otras actitudes también nosotros debemos de tomar ante estas fechas tan llenas de muchas cosas, ¿verdad? Decía el Papa Benedicto XVI, el cristiano siempre tiene que ir contracorriente. Si estamos viendo ya un Halloween lleno de esoterismo, de ocultismo, de satanismo, entonces el cristiano no puede comulgar con eso. El cristiano tiene que seguir otro rumbo, no vistiendo ya a sus niños de Halloween, sino de otra cosa que ellos pudieran vestirlos, como hacen ya algunas parroquias, de santos, pidiendo dulces, o simplemente no vestirlos y no celebrar Halloween, ¿verdad? Pero nosotros los grandes también no avalar estas costumbres, porque aunque pudiera ser que el altar de muertos y un Halloween pudiera ser bueno, pero no puede ser ya bueno, porque en los altares de muertos, aunque se tenga en cuenta a la persona fallecida, sea familiar o no sea, se le ponen pues alimentos, se le prenden velas, se le prenden otras cosas y todavía estaría bien. Pero ya cuando se meten elementos africanos, elementos cubanos, elementos de santería, pues allí se contamina todo, ¿verdad? Y entonces nosotros no tenemos que hacer esos altares. Y si es posible, ninguno de ellos. Aunque digan que es una tradición mexicana, no es cierto, no es tradición mexicana. No viene de los prehispánicos, no está. Fue un invento de alguien que lo quiso introducir, ¿verdad? Y ya dije quién fue, ¿verdad? ¿Quién fue? Ahora, eso no solamente en cuestión del Halloween, sino de todo lo demás que nos está atacando ahorita, ¿no? Porque son los zarpazos del demonio por todas partes. Y entonces uno tiene que estar vigilante, como dice San Pedro, ¿verdad? El demonio anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos que despertar y que estar vivos, críticos ante la situación que estamos viviendo y decir, no quiero yo continuar con esa línea. Quiero volver a mi fe limpia que profeso todos los domingos en la misa. Aunque no vaya, mi fe en el único Dios verdadero, ¿verdad? En las verdades que creemos desde niños y desde la familia. Entonces, ¿de qué manera, me quedaría esta pregunta, deberíamos de celebrar estos 2 días, ¿no? Tanto el 1 como el 2 de noviembre. Creo que nuestra iglesia es tan rica en sus actos litúrgicos, es tan rica en su misma antropología, en su cristología. Celebrar a los santos, sabemos que celebrar a la santidad de Dios. El único santo, 3 veces santo, es Dios, Dios uno y trino. Y que aquellas personas que han seguido a Cristo y que por su conversión y también en su proceso muy humano, ¿verdad? Todos los santos llevaron un proceso humano, también fueron pecadores, en el que supieron rechazar el pecado y asumir el camino de Cristo y que son para nosotros testigos, ¿verdad? El poder vivir estos días implica conocer los santos, ¿verdad? Conocer la vida de tantos santos tan importantes que nos llevan a Cristo. También recordemos que esta celebración de todos los santos, también estamos celebrando a todas aquellas personas que tal vez no están canonizadas, pero que han vivido una vida de santidad y que nos han llevado a Cristo y que nos han dado testimonio de Él. Entonces yo creo que una experiencia sería qué propósitos me llevan
a conocer más a Cristo y a seguir la vida de santidad. ¿Qué santos quisiera yo conocer? ¿Verdad? Tenemos tantas historias tan hermosas de estos santos que podemos afianzar en nuestro caminar. Tanto a los niños, a los adolescentes se les puede inculcar esa experiencia de conocer un santo. Y en cuanto a la fiesta de los difuntos, el poder ir a misa, muchos sabemos que van a los panteones, ¿verdad? Que muchos van a la Santa Eucaristía para saber pedir por nuestros difuntos. En este caso estamos pidiendo por las ánimas del purgatorio, ¿verdad? Creo que son esas dos fiestas en las que la iglesia militante, que somos nosotros, con la iglesia purgante y la iglesia celestial o de los santos, nos unimos todos para alabar y reconocer a Dios. Cuando pedimos por los difuntos es pedir para que puedan purificar, ¿verdad? Lo que les haya faltado, poder alcanzar la santidad. En ese sentido somos iglesia, no se nos olvide que todos somos iglesia y necesitamos de unos por otros. Y la experiencia de vivir litúrgicamente a los difuntos, pues nos ayuda también a sabernos familia y que todos estamos llamados a la conversión y a la santidad. Yo quisiera agregar algo muy importante que a lo mejor no nos damos cuenta. Por ejemplo, se muere alguien de nuestros seres queridos o algún amigo. Y entonces puede ser que tardemos tiempo para olvidarlo y lo sintamos mucho y nos deprimamos por su muerte. O puede ser que lo olvidemos totalmente. Al cabo no fue muy importante para nosotros, pero no. Santa Teresa de Jesús en sus revelaciones y otra santa por allí, a Sor Faustina mismo, y el Catecismo de la Iglesia Católica pues nos invita a tener más cuidado con la visita que hacemos a los panteones, con el rezo que tenemos que hacer a las ánimas del purgatorio, a nuestros familiares o amigos, porque aunque hay una separación del alma y del cuerpo, pero no es definitiva. Los lazos espirituales se hacen más cercanos. La materia se quedó aquí, pero el alma sigue viva. Y entonces todas las potencias espirituales pues se avivan más. Y por eso se dice que hoy se me viene la idea, porque yo cuando voy a San Felipe, está por un lado el panteón, y 2 veces ya me he detenido para ir a la tumba de mis padres y rezar un misterio cuando menos. Pero Santa Teresa dice, y otros santos dicen, es que las almas del purgatorio, sean familiares o no sean familiares, cuando tú visitas su tumba, ellos se dan cuenta, ellos sienten, ¿verdad? Y allí es bueno decirles, perdóname mamá, perdóname papá, perdóname todas las veces que no te obedecí, todas las veces que te hice batallar, y yo te perdono también a ti, y ellos alcanzan más purificación. En cambio, cuando alguien va a una tumba y le dicen, no te perdono porque me hiciste batallar, ¿verdad? Me hiciste tantas cosas malas, ¿no? Y me heriste, dice, ellos sufren más. El tormento es más agudo. Siempre que vayamos a la tumba, vayamos a rezar, vayamos a pedir perdón, vayamos a pensar en lo bueno que hicieron. Como decía el señor obispo José Guadalupe Martín Rábago, de los muertos ya no hay que hablar cosas malas, hay que hablar puras cosas buenas para que ellos descansen en paz. Pues les agradecemos mucho a ambos. Padre Jesús Ortiz Ayala, vicario adscrito de la Catedral Metropolitana, donde estamos precisamente en la sacristía bellísima que tenemos en esta catedral, y también al Padre Jorge Arturo Romero Sánchez, director espiritual de nuestro seminario menor. Muchísimas gracias a ambos por esta orientación y el podernos dar luz en un tema que es tan sensible en la vida de todos nosotros. Así es, les agradecemos también que nos hayan contestado a lo mejor las dudas e inquietudes que a lo mejor por desconocimiento y por pena también pues llegamos a decir, no, bueno, me las quedo, ¿verdad? O las investigo en malas fuentes, y pues qué mejor que unos sacerdotes preparados nos orienten, nos guíen y nos den las respuestas para a lo mejor todas las dudas que podamos tener, y que muy probablemente
a lo largo de la entrevista, pues surgieron más, ¿no? Entonces sí, agradecemos mucho el espacio y bueno, pues con ustedes estuvo su servidora Dulce Castillo. Y Tere Vergés, recuerde, quédese con nosotros aquí, tanto en Radio Cristo Rey como en GAL.